Bueno, el día de hoy vamos a revisar acerca de la dinámica de la obligación tributaria, la dinámica de funcionamiento y la relación jurídico-tributaria como tal. Para los efectos, hay algunos temas esenciales de la obligación tributaria que es necesario que ustedes conozcan y que sepan cómo se interrelacionan entre sí para poder tener claro cuáles exactamente los elementos esenciales y las cosas que generan estos temas importantes en la obligación tributaria. Bueno, en primera instancia, tenemos que atender al fundamento normativo de la obligación tributaria como tal, que hemos compartido y conversado durante el tiempo que vimos los principios constitucionales tributarios. Lo encontramos en nuestra Constitución Política y particularmente en el artículo 18 y todavía más precisamente en la última frase del artículo 18 que habla de contribuir para los gastos públicos. Y en este deber de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas tenemos que tener claridad sobre el cómo se contribuye a las cargas públicas y a partir de qué situaciones, a partir de qué hechos y cuáles son las reglas jurídicas que nos obligan a esta colaboración al sostenimiento de las cargas públicas. Para los efectos también tenemos que tomar en cuenta que el artículo 121 de la Constitución Política delega en la Asamblea Legislativa las potestades de establecer impuestos y contribuciones nacionales y las de autorizar los municipales. Es decir, que toda la potestad de creación tributaria recae en la Asamblea Legislativa. Y eso se hace así porque, como lo vimos cuando vimos principios constitucionales tributarios, uno de los principios que le aplica a la materia tributaria costarricense es el de legalidad y en particular en la sección reserva de ley. Esto significa que todos los tributos tienen que estar creados y ser respaldados por una ley. Y por ende, casualmente es la Asamblea Legislativa quien tiene las facultades para emitir estas leyes y para crear este tipo de obligaciones. En el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en el artículo 5, que se llama materia privativa de ley, se establece específicamente que hay temas puntuales de la obligación tributaria que tienen que provenir de la ley y sí o sí tienen que estar en la ley. Por ejemplo, la creación como tal, la modificación, la supresión de los tributos, todos ellos tienen que venir por ley. Y hasta aquí digamos que no tenemos mucha novedad porque lo conversamos cuando hablamos de reserva de ley. Pero lo que sí viene ya a detallar el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en su artículo 5 son algunos elementos esenciales que tienen que estar previstos casualmente dentro de la normativa específica. Por ejemplo, dice definir el hecho generador de la relación tributaria, establecer las tarifas de los tributos y sus bases de cálculo e indicar el sujeto pasivo. Vean que ya aquí todos estos elementos que me está dando, me está diciendo específicamente, todos ellos, cada uno de ellos, tienen que estar especificados en la norma. ¿Y por qué tienen que quedar especificados en la ley? Porque eso representa una garantía para los obligados tributarios o para los que a partir de esa ley serán obligados tributarios, para saber, uno, que están en la condición de obligados tributarios y dos, por qué están en condición de obligados tributarios y tres, a partir de los elementos cuantitativos, como por ejemplo las tarifas de los tributos, determinar en cuánto están obligados en esa relación jurídico-tributaria. Dicho lo anterior, entonces, y partiendo de que esto proviene del texto de la ley, podemos señalar algunas características del tributo. En primer lugar, tendríamos que decir que el tributo es coactivo. Y es coactivo porque, básicamente, si le preguntamos a cualquier persona promedio, si quiere pagar y entregar una parte de su riqueza para el sostenimiento de las cargas públicas, pues lo lógico sería que nos digan que no. Lo típico sería que no. Ahora bien, a partir de la ley y del poder ejecutivo de la ley, entonces se le puede forzar a cualquiera de los ciudadanos, a cualquiera de los que están en el país en condición de obligado tributario, a realizar el pago de los tributos correspondientes. Casualmente porque está basado en la ley, que es otra de las características
características del tributo. Y por último, hay que decir también que el tributo en general es de naturaleza contributiva. Y el que sea de naturaleza contributiva, casualmente viene de la mano con lo que conversábamos la vez pasada cuando aclarábamos que los tributos no son sanciones. Los tributos, a pesar de que puedan dolerle a quien tenga que pagarlos, no tienen carácter sancionatorio, no están ahí para, digamos, para sancionar ninguna actividad, ni para generar una disuasión realmente de conductas. Están ahí con la intención primordialmente de traer recursos al erario público. Y esto hay que decir, por ahí veo que le levantaron la mano, ya les doy la palabra, y esto hay que decirlo que mayoritariamente se cumple en el sistema tributario. Por ahí les había mencionado también que hay algunos tributos, como los tributos medioambientales, en los que se dice que una de las características y una de las pretensiones del tributo medioambiental es casualmente la de disuadir la realización de conductas. Y en particular, desincentivar, en este caso, el tema medioambiental, el tema de los problemas medioambientales que ello pueda generar. Entonces, tenemos que tener claro que básicamente a partir de estas características del tributo, todos los otros elementos que van a formar parte del tributo, pues vendrán de la mano. Por aquí tenía una mano levantada, Saúl, ¿usted quería preguntar algo? Sí, no iba relacionado con eso. Bueno, usted lo puso sobre los medioambientales. Yo estaba pensando, por ejemplo, en nos habían explicado que eran fines para fiscales, ¿verdad? Pero siempre da como una sensación de que, al querer disuadir parece como una especie de sanción, ¿verdad? No como una contribución. O sea, como que el fin es ese, ¿verdad? Parece. Eh, pero no sé, digamos, es sobre esto, la naturaleza contributiva, digamos, me queda siempre esa duda, digamos, en ese impuesto, por ejemplo, al fumado, se esté pensando más en disuadir esa acción, o si realmente se dice, ok, se le pone impuesto a esto, pero lo que se recoge va destinado, no sé, a salud, ¿verdad? Por ejemplo, para atender a personas que llegan a tener problemas, por ejemplo, con el fumado, pero no sé qué piensa usted, si de verdad se cumple eso de que solo sea esa naturaleza contributiva. Pero es que aquí hay que hacer una precisión. Vean que yo cuido mucho mis palabras. Yo no dije que es solo de naturaleza contributiva. Esa parte la agregó usted. Yo dije que es de naturaleza contributiva. Y eso significa que mayoritariamente los tributos están pensados para recaudar y por ende tener presupuesto, como el ejemplo que usted pone, para atender los temas de salud. Entonces, por ejemplo, en el caso que usted plantea del impuesto a los cigarrillos, lo del impuesto al fumado, se carga y se carga y se carga y se carga con tributos el cigarrillo porque se dice, bueno, esto sabemos que genera un problema de salud a nivel importante y que tiene que ser atendido por las autoridades gubernamentales, necesitamos presupuesto para poder atender. Si usted consume cigarrillos, manifiesta una capacidad contributiva mediante el consumo de, y si tiene capacidad contributiva, pues puede efectivamente contribuir al sostenimiento de los cargos, de los gastos públicos y en particular al sostenimiento de los gastos en los temas de salud. Ahora bien, no podemos tampoco negar que el legislador dice y razona cuando está creando la ley, bueno, si ellos son los que se están generando el problema, cobrémosles a ellos y así tal vez dejan de generar el problema. Lo cual también tiene algo de sensatez como razonamiento, pero no tiene mucha utilidad práctica. Pregúntenle a cualquier fumador de cigarrillos si por causa del precio y por causa del aumento en los impuestos decidió dejar de fumar cigarrillos. La mayoría les van a decir que no. Los que dejan de fumar lo dejan mayormente por un tema de salud, porque se dan cuenta que eso les va a causar cáncer y todos los problemas que esto les puede generar. Pero el tema del precio realmente no es el disuasor principal. Puede ser que fume menos, pero siempre va a fumar. El fumador no disuade su conducta por el tema tributario. Yo les decía en una anterior lección que para
ejemplificar los temas de la naturaleza contributiva, yo siempre les digo, uno se puede ir a cazar patos con una escopeta o se puede ir a cazar patos con una granada. De las dos formas, los patitos se mueren. En una de las versiones, el patito va a ser utilizado como carne y en la otra de las versiones, del patito no quedaron ni las plumas. Pero de las dos formas se cazaron a los patos. Los tributos son muy buenos para recaudar y para generar entonces un tema presupuestario para generar. Profe, se silenció. No lo escuchamos. A ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora sí. Ok. Ajá, usted está diciendo que los tributos son buenos para recaudar y generar un tema presupuestario y es que... Los tributos, digamos, son buenos como herramienta para recaudar y por ende para tener presupuesto. Ahora bien, como herramienta tal vez también pueden cumplir otros fines, pero no son ideales para cumplir esos otros fines. Entonces, en el ejemplo que ponía Saúl, si yo por medio del tributo quiero disuadir el fumado, pues puede ser que sí, puede ser que en algún caso funcione, pero no es la herramienta óptima para ello. Ahora bien, si yo por medio de ese tributo quiero darle fondos suficientes a las autoridades de salud para que atiendan los problemas que se generan a partir del fumado, ahí ya estamos hablando en otros términos y ahí probablemente tenga mucho más éxito. Mediante la recaudación que estoy logrando y mediante los procedimientos que vaya a poner en funcionamiento a partir de esa recaudación realizada. Entonces ven cómo estoy logrando, digamos, dos fines, pero uno lo estoy logrando muy bien y el otro, digamos que marginalmente. Por eso casualmente el tributo es de naturaleza contributiva. Lo cual no quiere decir que los diputados no se animen a usarlo para otros fines y con otros razonamientos y con otras ideologías. En nuestros diputados se puede esperar casi todo. Pero bueno, partiendo entonces de estas características, partiendo de que es coactivo, partiendo de que tiene naturaleza contributiva, partiendo de que proviene de la ley, tenemos que conocer la dinámica básica de funcionamiento de los tributos, en especial porque a todos nos atañen los tributos. Y para ello partamos de lo que dice el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en el artículo 11 en particular. El artículo 11 señala que la obligación tributaria surge entre el Estado u otros entes públicos, y aquí me detengo para comentarles por qué dice otros entes públicos, y es porque los tributos se generan no solo entre el Estado, sino también, por ejemplo, en el caso de nuestro país, a nivel municipal. Por ejemplo, hay impuestos que son propiamente municipales y aplican solamente en ese municipio. El caso típico es el impuesto de patentes. Cada uno de los cantones, cada una de las municipalidades cuenta con un impuesto de patentes. Muchos de los impuestos se parecen entre sí porque las municipalidades han seguido básicamente tres modelos de impuesto de patente y a esos modelos les incluyen algunas variaciones y algunas modificaciones para hacerlos propios, pero básicamente son tres modelos en sí. Y eso sí, cada una de ellas con sus modificaciones es una ley independiente. Ahora bien, como les decía, cuando habíamos visto el artículo 121 constitucional, esa ley, porque es una ley, tiene que ser aprobada por la Asamblea Legislativa. Es decir, la Asamblea Legislativa siempre tiene que dar el visto bueno para la creación del tributo. Pero la clave está en que en el caso de los impuestos municipales, la Asamblea Legislativa solamente dice apruebo o no, o rechazo. No puede decir modifico, cambio, deseo que se diga esto, deseo que se cambie de esta manera, o, como sí lo haría, por ejemplo, con los impuestos nacionales. Entonces, cuando hablamos de impuestos nacionales, si atendemos a lo que dice en este momento el artículo 11, pues estaríamos hablando de los que provienen del Estado. Si en cambio hablamos de impuestos municipales, estaríamos refiriéndonos a esos otros entes públicos. En estados federativos, por ejemplo, en donde literalmente, no sé, piensen en Brasil, piensen en Estados Unidos, cada uno de los estados tienen su propia regulación. Y entonces dentro de esta regulación, cada uno tiene impuestos distintos, algunos que se traslapan entre ellos, otros que se entrelazan y que son adicionales el uno al otro y demás. Y algunos ni siquiera tienen algunos impuestos. Y por eso incluso hay algunos estados en Estados Unidos que se consideran casi como un paraíso fiscal, porque hay ciertos tributos que no tienen. Bueno,
Esta obligación tributaria entonces surge entre el Estado u otros entes públicos y los sujetos pasivos, en cuanto ocurre el hecho generador previsto en la ley. Si ya la norma nos habla de sujetos pasivos, deberíamos de entender que sobre estos recae algo, o sea, y en este caso lo que recae es la obligación tributaria. Y les llamo mucho la atención sobre la frase que señala en cuanto ocurre el hecho generador previsto en la ley. Entonces, el hecho generador, les decía yo en clases la vez pasada, es algo así como un interruptor que una vez que yo lo activo con una conducta específica, cuando lo activo surge una relación jurídico-tributaria, surge una obligación tributaria. Y ese hecho generador tiene que estar previsto en la ley, casualmente porque es muy importante. Casualmente porque es el que dice, si usted realiza esta conducta, si activa este interruptor, surge la relación jurídica. Y constituye un vínculo de carácter personal. Es decir, fui yo quien activó el interruptor, fui yo quien realizó la conducta que está descrita como hecho generador, entonces soy yo quien tiene la obligación tributaria, es personal. Y es personal aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. ¿Y cuál es el caso típico de ello? No sé, por ejemplo, en el caso del impuesto a traspaso de bienes inmuebles. Yo para poder realizar el traspaso de un bien inmueble como notario, tengo que dejar constando en una escritura los valores de los bienes del bien o bienes inmuebles que se están trasladando, traspasando, y a partir de esos valores tengo que hacer el cálculo de un impuesto que tiene que pagarlo tanto quien está comprando como quien está adquiriendo. Normalmente es quien está adquiriendo quien lo paga. Y ese pago de ese impuesto está garantizado con el propio bien inmueble, porque es más, ni siquiera le inscriben el traspaso como tal si no se ha pagado el impuesto correspondiente. Entonces, hay algunos tributos que tienen privilegios especiales. En especial, no sé, el impuesto de bienes inmuebles que le pagamos a las municipalidades es otro buen ejemplo de ello. Y hay varias situaciones donde tienen privilegios y están ligados a los bienes como tales, pero independientemente de que haya un bien que lo respalde o no, las obligaciones son personales. Entonces, de nuevo, énfasis en que se trata de una relación. O sea, una vez que yo activo el hecho generador, surge una relación y por eso casualmente la norma señala entre el Estado, los otros entes públicos y los sujetos pasivos. O sea, el sujeto pasivo, una vez que se activó el interruptor del hecho generador, se involucra en una relación de naturaleza jurídica tributaria con el Estado. Y por eso es tan relevante ese concepto de hecho generador. Porque además, a partir de su realización, surge una relación personal, que me la voy a acarrear y la voy a tener que perseguir a lo largo de todo. Esta relación jurídica es de naturaleza obligacional. Quiere decir que alguien tiene que hacer algo. Y más que pensar en que ese algo es pagar, piensen en términos más amplios, de manera más abierta, en función de una obligación. Porque la obligación, vamos a ver ahorita, que puede ser de varias naturalezas. Entonces, de un lado de la obligación tengo al Estado y a los entes públicos como acreedores, o sea, que están esperando algo, no necesariamente solo el pago, pero mayoritariamente el pago. Y del otro lado tengo al sujeto pasivo, que tiene que cumplir con algún tipo de conducta dentro de esta relación. Y todo ello surge a partir de, la realización de ese hecho generador. Y con la realización de ese hecho generador surgen obligaciones principales y accesorias. La obligación principal, como podrán ustedes fácilmente imaginar, es la de pago. Porque el tributo está pensado mayoritariamente para lograr recaudar. Y para eso necesitamos que se paguen los tributos. El impuesto sobre la renta es probablemente el mejor y más perfecto ejemplo de ello. El impuesto sobre la renta está pensado para gravar las utilidades de lo que generamos a partir de nuestras actividades y es hoy en día el principal sustento económico del presupuesto estatal. Lo que se recauda por vía del impuesto sobre la renta es lo que sostiene mayormente la actividad estatal y todo el presupuesto y todo el gasto público. Además de eso hay otro que es muy importante, que es el impuesto sobre el valor agregado,
que por ser de una periodicidad mensual, genera un flujo de efectivo constante a favor del Estado y lo hace también muy importante para efectos de cumplimiento de obligaciones y en particular cumplimiento de pago de salario y cosas por el estilo. Entonces, vean ustedes que estos tributos están pensados casualmente en función de ese pago, casualmente en función de esa recaudación eventual. Y con esa recaudación eventual se logra sostener los gastos. Pero no solamente tengo que realizar pagos, sino también hay algunas obligaciones accesorias que vienen asociadas a la obligación, al surgimiento de la relación jurídica. Como ejemplo, les podemos citar aquí la declaración. El primer paso para poder pagar el impuesto sobre la renta es declararle al Estado cuánto es mi impuesto sobre la renta. En el caso de las empresas lo que hacen es un cálculo, donde en primera línea están los ingresos brutos, o sea, todo lo que recibieron. En segunda línea están los costos y los gastos de su producción. Y a partir de ello se logra obtener lo que se llama la renta neta, es decir, ingresos menos costos y gastos. La renta neta es la base sobre la que voy a calcular mi impuesto. El impuesto normal es de un 30%. Entonces digo, bueno, si me quedaron 100 millones, el 30% de 100 millones son 30 millones, le tengo que pagar al Estado 30 millones. Ahora, todos estos datos de los ingresos brutos, de los costos, de los gastos, de la renta neta y del impuesto, el Estado realmente todavía no lo sabe en ciencia cierta. Soy yo, como empresario, quien le cuento al Estado que en este periodo fiscal tuve tantos ingresos brutos, tuve tantos costos, tantos gastos, y me quedó como renta neta. Yo se lo cuento al Estado. Y se lo cuento normalmente por medio de formularios, que antes eran en papel, literalmente un formulario que se llenaba y se entregaba en las oficinas de los bancos y el banco lo enviaba a la administración tributaria. Y hoy en día, normalmente, se llenan en línea por medio de aplicaciones que tiene el Ministerio de Hacienda para los efectos. En el momento en que estamos dando esta clase, esos medios están hackeados, así que algunos de ellos no se están llenando en línea en este momento, algunos del todo no se están llenando, no se están presentando y bueno, eventualmente tendrá el Ministerio de Hacienda que resolver eso. Pero si vean que hasta que no se realiza la declaración, el Estado realmente no sabe cuál es la obligación. Y ahorita que tenemos la situación del hackeo a los servidores del Ministerio de Hacienda, vean que se pone de manifiesto y se hace evidente esto. Mientras los sujetos no podemos declarar, el Estado no nos puede cobrar, porque literalmente, aunque yo quiera decirle al banco, mire, señores banco, mi obligación tributaria, que soy yo quien la determino, yo sé que es de 30 millones, porque tengo que pagar 30 millones de acuerdo con las reglas. No puedo ir al banco y decirle, páguese 30 millones para el Estado, porque el banco dice, bueno, pero es que ¿contra cuál declaración los pongo? No puedo. Y aunque existe, y lo ven ustedes ahí también dentro de las obligaciones accesorias, un deber de autoliquidación, o sea, yo tengo que no solo declarar, sino tengo que pagarle yo solito al Estado, en este momento no se puede cumplir casualmente porque no puedo cumplir con la primera de las obligaciones accesorias, que es la de la declaración. Entonces vean cómo sí es muy relevante poder cumplir con las obligaciones accesorias para poder cumplir con la obligación principal, que era casualmente la. Así como la declaración y la autoliquidación son importantes, en especial porque vivimos en un sistema de autodeterminación y de autoliquidación de los tributos. Esto es muy importante en nuestro sistema como tal. También hay otras obligaciones accesorias que son importantes. Y que son, si se quiere, de naturaleza más práctica que otra cosa. Por ejemplo, la retención. No es lo mismo que yo ponga a todos los asalariados del país a realizar sus propias declaraciones de impuestos y el propio pago de sus impuestos al salario, a que agarre a todos los patronos, que son muchos menos, cuantitativamente hablando, y les diga, cada uno de ustedes encárguese de calcular y recaudar el impuesto al salario de sus empleados. Y antes de darle el dinero a sus empleados, reténgales la parte que por concepto de impuestos me corresponde a mi Estado y usted mismo me lo entrega. Vean que ahí, como Estado, me facilita mucho el trabajo.
y además de facilitarme el trabajo, reduje la posibilidad de que algún empleado sienta la tentación de no declarar su impuesto al salario y o de no pagar este mes su impuesto al salario. Y diga, no, es más importante utilizar el dinero para comprar comida a mis hijos que para pagar o algo urgente que tengo en la casa que para pagarle al Estado. Y entonces el Estado se asegura una facilidad práctica, se asegura una recepción de ingresos y se asegura un control mucho más simple, cuando lo que tengo que controlar es una cantidad más limitada, que son los empleadores. Otra obligación accesoria son los pagos parciales. Tanto empresas como profesionales independientes, por ejemplo nosotros los abogados en ejercicio liberal de la profesión, tenemos que pagarle de manera anticipada al Estado fondos por concepto del impuesto sobre la renta. Resulta que el impuesto sobre la renta funciona hoy en día de esta manera. Yo agarro la totalidad de los ingresos que van o que son cuantificados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y digo, en este periodo fiscal, este periodo es un periodo fiscal, yo recibí tantos millones de ingresos. Para poder realizar todos esos ingresos, tuve tantos millones de gastos y me quedan, por ende, en consecuencia, tantos millones ya libres después de ingresos menos gastos. Esos millones libres son más o menos la renta neta, y esa renta neta es la que voy a pagar. A partir de ello, entonces, yo tengo que pagar al Estado una cantidad. Pero vean que todo esto lo calculé después del 31 de diciembre, que era el final del cierre del periodo fiscal. Entonces, si yo calculo desde 31 de enero hasta 31 de diciembre, el Estado va a recibir por definición después del 31 de diciembre. Y además, debo decirles que después del 31 de diciembre tengo 2 meses y medio para hacer esta determinación y este cálculo. O sea, estamos hablando de mitad de marzo del siguiente año. Y mientras tanto, el Estado está ahí esperando. Entonces, ¿cómo resolvieron eso? Dijeron, bueno, hagamos una cosa. Si Cristian normalmente paga, vamos a ver, venía pagando 10 millones, 15 millones y 20 millones, cada uno de los 3 años anteriores, pues ya sabemos que este año seguramente, si sigue con la misma dinámica, este año va a pagar como unos 25. Entonces, mejor hagamos una cosa, en vez de esperarnos a que Cristian en marzo del siguiente año haga el pago, pongámosle la obligación de realizar paguitos por partes. Y como normalmente Cristian viene pagando 10, 15 y 20, saquemos un promedio de los 3 años anteriores y digamos, bueno, en promedio son 15. Entonces, si son 15, y yo espero que en este año probablemente me pague más, voy a agarrar los 15, los voy a dividir entre 3, 4 cuotas y le digo, bueno, hágame adelantos por la cantidad de tanto, y así, cuando usted llegue en marzo, ya una parte ya me la adelantó, y ya sí me va a tener que entregar menos y hasta le va a doler menos el pago final de su impuesto sobre la renta. Eso, por ejemplo, es una obligación accesoria, porque aunque implica un pago, que les dije que es la obligación principal, es un pago de una obligación que todavía no existe. Porque hasta que yo no llegue al 31 de diciembre, cierre el periodo fiscal y declare después de eso mi obligación tributaria todavía realmente no existe y podría ser cero. Porque, por ejemplo, podría ocurrir una pandemia a mitad de año que signifique que en este año no voy a tener que pagar los 15 millones de dólares. Es más, probablemente no voy a tener que pagar nada de impuestos porque se vinieron abajo mis ingresos, porque ya no vendí, porque lo que sea. Todo puede suceder. Entonces, esos pagos parciales son una obligación accesoria porque no son la obligación principal. Pero, sin embargo, al Estado le sirve muchísimo que ocurran casualmente para asegurarse que haya un flujo de efectivo en las arcas públicas. Profe, Karina. Una consulta, justamente le iba a hacer esa consulta del caso que usted está planteando, pero la consulta es puntual. Si la persona al final, cuando ya hace todo el informe de renta, ¿verdad? Final, y termina en cero, pero hizo pagos adelantados, ¿se le devuelven esos montos? Existen varias posibilidades. Una de las posibilidades es que se les devuelve. Yo en lo personal a ningún cliente le sugiero que le pida una devolución a Hacienda, que es algo así como invocar al maligno.
y se van a ganar un proceso de fiscalización. Pero sin embargo, a nivel de Hacienda existe lo que se llama una cuenta corriente tributaria. Y para los efectos, cada vez que usted paga, está acreditando a su cuenta corriente tributaria, y cada vez que usted determina una obligación, esa obligación se va a debitar contra lo que usted se acreditó. Entonces, digamos que hice pagos parciales y llevo 2 de los 3 pagos parciales que tenía que realizar. Y se vino la pandemia y se me vinieron abajo los ingresos total y absolutamente. Y yo seguí con los gastos, porque los gastos no paran los ingresos, pero no los gastos. Y entonces al final del periodo yo digo, mire, resulta que yo hice pagos parciales por la suma de 10 millones de colones, y en este periodo no solo no llegué a los 15 millones que ustedes esperaban, sino que lo que voy a tener que pagar son solo 5. Entonces, como ya les había dado 10, de esos 10 que yo les había dado, rebajen los 5 que realmente les debía y ténganme a cuenta los otros 5. Y entonces esos otros 5 los voy a utilizar para pagar el impuesto de valor agregado que voy realizando durante los meses, el próximo pago parcial que tenía que realizar, el tal cosa, y ahí los puedo ir gastando también. No es que los pierdo, sí ahí están. También le podría decir al Estado, señores Estado, como les di 10 y en realidad solo eran 5, devuélvame 5 porque le pagué de más. La ley sí lo prevé, el reglamento sí lo prevé, un procedimiento está establecido para ello, pero es muy poco recomendable. Porque cuando le digo a la administración tributaria, deme dinero, la administración tributaria se le revuelve todo por dentro y dice, mire, es que yo estoy acostumbrado a recibir dinero, no a dar dinero, así que espérese para revisarlo, para hacerle una fiscalización, para ver si hay alguna razón por la que yo no tenga que devolverle ese dinero. Y si no, más bien, a ver si le puedo cobrar un poquito más. Entonces, sí se puede, pero normalmente es mejor utilizarlo como créditos de la otra forma. Bueno, otra obligación accesoria que va relacionada con todo esto es la de la llevanza de contabilidad. ¿Y por qué la llevanza de contabilidad es una obligación accesoria en materia tributaria? Porque la contabilidad es la materia prima para poder declarar y determinar los impuestos. Les dije que vivimos en un sistema de autodeterminación y autoliquidación de los tributos. Bueno, para poder autodeterminar los tributos, tengo que tener una base de información. Y la contabilidad me da esa base de información. La contabilidad es la que me indica cuánto fue el total de mis ingresos, cuánto fue el total de mis costos, cuáles fueron mis gastos. Y en la contabilidad, como los tengo bien registrados, puedo decir cuáles de esos gastos son deducibles de acuerdo a la ley y cuáles no son deducibles, porque hay gastos que no son deducibles. Les cito, por ejemplo, el caso de nosotros los abogados. Los abogados tenemos que gastar básicamente lo mismo que gastan todas las demás personas, en alimentación, en salud, en vestimenta, y a ver, ni salud, ni alimentación, ni vestimenta, ni habitación son gastos deducibles para efectos del impuesto sobre la renta de los abogados, porque no tienen que ver con nuestra actividad lucrativa, tienen que ver con nuestra vida, pero no con nuestra actividad lucrativa. En cambio, si yo, por ejemplo, no sé, si pago alquiler de oficina, bueno, entonces el alquiler de oficina sí sería un gasto deducible porque necesito la oficina para realizar el negocio de la actividad lucrativa del ejercicio liberal de la profesión. Entonces, ese sí me lo reconocen como gasto deducible. Entonces, del total de ingresos que yo tuve, hay una parte que gasté en cosas que no son deducibles y hay una parte que gasté en cosas que sí son deducibles. ¿Cómo los puedo distinguir? A partir de lo que dice mi contabilidad. Mi contabilidad tiene que registrarlos, unos como deducibles y otros como no deducibles. Y tengo que saber exactamente cuánto fue el monto de cada uno de ellos. Si tengo contabilidad y tengo esa información, puede la administración tributaria pedirme información. Vean que ahora les dije, bueno, no pidan una devolución porque los van a fiscalizar y normalmente les van a pedir un montón. Bueno, una de las cosas que lo primero que les piden los de la administración tributaria es, cuénteme sus datos, cuénteme sus números, cuénteme de sus finanzas, presénteme sus estados financieros. Quiero saber lo que dice su contabilidad. Y yo tengo la obligación de entregárselo a la administración tributaria, y no solo de entregárselo, sino de contestarle preguntas, de atenderlos, de explicarles lo que dice mi contabilidad y demás. Y no solo sobre mi información, sino también a veces sobre la información de terceros, como por ejemplo,
y la administración tributaria me toca la puerta y me dice, miren, necesito que me cuente cuál fue la cantidad de ingresos recibidos por servicios prestados a la empresa tal. Y yo le tengo que contar. Por una cuestión de secreto profesional, no me veo obligado a contarle exactamente en qué lo asesoré. Y en el caso mío, que soy asesor tributario, que me dedico exclusivamente a materia tributaria, imaginen ustedes lo que sería que yo le tenga que contar el detalle de mis servicios como asesor tributario a la administración tributaria sobre mis clientes. ¿Qué le digo? Le explico toda la asesoría tributaria que le dé a mi cliente para que mi cliente pueda usar los escudos fiscales, entonces inmediatamente estaría mi cliente en seria desventaja. Pero sí tengo que contarle que esa empresa es mi cliente. Sí tengo que contarle que esa empresa me pagó honorarios. Sí tengo que contarle cuántos honorarios me pagó. Sí tengo que contarle cada cuánto me lo ha hecho, cuánto ha sido mi cliente o no. Entonces, ven, hay información que tengo que dar incluso de terceros. Y esa información tal vez la administración tributaria la necesita, no para efectos de cobrarme impuestos a mí, sino para efectos de cobrarle impuestos al otro. Porque el otro, por ejemplo, puede estar diciendo, mire, es que yo le pagué a Cristian 500 millones de colones y en realidad solo me ha estado pagando 50 millones. Y la diferencia puede tratarse de tanto de un error aritmético, que alguien puso un cero de más, como también de un error aritmético en donde alguien intencionalmente se equivocó y puso más para aumentar los gastos y disminuir la cantidad de impuestos a pagar. De todo hay, de todo sucede. Y entonces esa información de terceros, que me la puede pedir la administración tributaria y se la tengo que dar, es también una obligación accesoria. Si ven, todas estas, en realidad, no son obligaciones en sentido estricto, son más bien una especie de deberes públicos, de prestaciones públicas. Pero en materia tributaria y doctrina y en academia los conocemos como obligaciones accesorias. Hay que aclarar también que todas estas están también sujetas a la reserva de ley. O sea, todas ellas también tienen que estar reflejadas en lo que dice la ley. Así como, por ejemplo, el hecho generador tiene que estar expresamente en la ley, hay algunas de estas que tienen que encontrar su sustento en la ley. No quiere decir que la ley tiene que decir específicamente quién tiene que leer la ley y demás, pero hay muchas cosas de ellas que sí tienen que estar sustentadas por lo que dice la ley. Las obligaciones accesorias son realmente una necesidad práctica. ¿Por qué? Porque ¿cómo hago yo para saber si yo, administración tributaria, cómo hago para saber si alguien me declaró bien el impuesto sobre la renta si no me presenta un formulario en el que me dé todos los datos? Y yo poder hacer los mismos cálculos que él está haciendo para ver si aritméticamente cometió o no cometió error, para ver si los gastos deducibles en verdad eran deducibles o no eran deducibles. Esas obligaciones accesorias no son participativas, le corresponden a quien le corresponden. No hay un tema de que se los puedo pasar a unos y a otros. No son facultativas. No es una cuestión de que, mire, si quiere, le retiene el impuesto de sus empleados. Si no, tranquilo, no hay problema. No. Usted tiene que retenerlo. Y no solo tiene que calcularlo y retenerlo, sino que tiene que entregármelo. Y si no lo calcula, si no lo retiene, si no lo entrega, o si cualquiera de ellos lo hace mal, se lo voy a cobrar a usted. Y no solo se lo voy a cobrar a usted, voy a poner una multa por haberlo hecho mal. Entonces entenderán que no es una cuestión de si quiere, es una cuestión de tiene, es una obligación que hay que tener. La mayoría de ellas tienen un contenido no patrimonial. Vean, por ejemplo, el caso de la declaración. Cuando yo declaro, en realidad con declarar, eso no tiene un contenido patrimonial, pero sí tiene una finalidad recaudatoria. Porque cuando yo declaro, le estoy contando al Estado cuáles son los elementos numéricos, los elementos cuantitativos que van a ayudar a determinar cuál es la obligación. Y por supuesto, en caso de incumplimiento, hay una reacción sancionatoria. ¿Por qué? Porque si no hubiese sanción, básicamente la gente no cumpliría. Entonces lo que hacen es, dicen, bueno, a ver, si no declara, le voy a poner una sanción. Y una sanción de X, Y, Z. Hay muchas variables. Ahora bien, esa sanción, que normalmente es una sanción pecuniaria, y normalmente está en función de salarios bases, por ejemplo, puede ser un salario base, 10 salarios base, 3 salarios base, medio salario base, significa que usted va a terminar pagando dinero por haber incumplido con su obligación accesoria. Pero ese dinero que usted paga
realmente no tiene una finalidad recaudatoria, sino ahí sí tiene una finalidad sancionatoria. Y ese es una sanción propiamente hablando. Y por ende también está sujeta al régimen sancionatorio correspondiente. Bueno, todo esto, sin embargo, no surge si no se cumple el hecho generador. Y este concepto de hecho generador es muy importante. En la doctrina ustedes se lo van a encontrar con varios nombres posibles. El primero de ellos, hecho generador o hecho imponible. A mí me parece que los dos son funcionales. A mí en lo particular me gusta más el de hecho generador, pero en doctrina se lo van a también a encontrar como hecho imponible. Los alemanes lo ven con una perspectiva distinta. Ellos le llaman el Tatbestand, pero no significa, traducido literalmente, no podría traducirse como hecho generador, sino más bien como una especie de situación fáctica. De hecho, en los italianos dicen patispecie, es especie fáctica. Y eso es importante desde la perspectiva académica, porque pone de manifiesto que hay una conducta, una situación de hecho, algo previsto en la norma, una descripción de esa condición que da lugar al surgimiento de. Y normalmente esa condición o esa descripción es una conducta humana, que puede ser por omisión o por acción efectiva, pero siempre, casi siempre es una conducta humana. Entonces asociamos el realizar negocios con el impuesto sobre la renta. Asociamos la compra con el impuesto sobre el valor agregado. Asociamos la tenencia de un inmueble con el impuesto al bienes inmuebles. Asociamos el traspaso de un vehículo con el impuesto al traspaso de bienes muebles. Ven, casi siempre hay una conducta humana que da lugar a. Por último, los franceses le llaman fait générateur, que es, digamos, el equivalente a hecho generador, y ahí de nuevo estamos con la situacióncita del botoncito que estamos apretando para poder realizar la obligación tributaria, el nacimiento de la obligación tributaria. El concepto lo podemos encontrar también en el artículo 31 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Y dice que el hecho generador de la obligación tributaria es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación Cuando dice para tipificar, deberíamos entenderlo en los mismos términos en que entendemos el tipo, como en el caso de derecho penal, y es una descripción, y así como el tipo necesita una descripción lo más detallada posible, pues así también el hecho generador necesita una descripción lo más detallada posible para saber si estoy o no estoy ante la situación de surgimiento de la obligación tributaria. Y ese presupuesto al que hace referencia la norma, como les decía, normalmente lo podemos identificar con la descripción de una conducta, con una situación fáctica, con una conducta que da lugar al surgimiento de la obligación tributaria. El hecho generador tiene como funciones, en primer lugar, la génesis de la obligación tributaria, porque casualmente a partir de su realización es que surge la obligación tributaria como tal. En el caso, por ejemplo, piensen en el impuesto sobre el valor agregado. El impuesto sobre el valor agregado grava el consumo. ¿Cómo hago yo para evitar el impuesto sobre el valor agregado? Consumiendo. No consumiendo, exacto. Si yo no consumo, no tengo que pagar impuestos sobre el valor agregado. Obviamente, es muy difícil vivir en esta sociedad y no consumir absolutamente, entonces hasta un cierto punto puedo minimizarlo, pero no puedo evitarlo todo. Entonces, si la conducta está descrita como ante el consumo de usted tiene que pagar el impuesto sobre el valor agregado, cuando realizo esa conducta surge la obligación tributaria. En el caso del impuesto sobre el valor agregado es, digamos, para el consumidor muy corta porque básicamente es pagar. Pero además del pagar del consumidor, hay una serie de obligaciones de quien está del otro lado, de quien actuó como agente de retención y quien percibió ese IVA. Y créanme, el IVA es un impuesto de los que suele ser complejo de aprender. Ya una vez que saben cómo funciona ya es normal, pero es un impuesto que es complejo en su dinámica. Sirve también como una legitimación del ingreso, porque recordarán ustedes de sus cursos de derecho público que el Estado no puede tener lo que se llaman ingresos sin justa causa. Todos los ingresos del Estado tienen que estar justificados y una de las justificaciones típicas
es el tributo, son los impuestos. Entonces, el tributo como tal es la fuente del ingreso para el Estado, y el hecho generador es la legitimación de ese ingreso. La realización del hecho generador es la legitimación de ese ingreso, porque, de nuevo, yo puedo crear un tributo y que nadie tenga que incurrir en él si todo el mundo evita realizar el hecho generador. Pero si lo realiza, entonces ahora sí surge una relación jurídico-tributaria, surge una obligación. Sirve también para identificar a cada tributo, porque cada hecho generador es distinto entre sí. Entonces vean, por ejemplo, sobre el valor agregado, el tributo, el hecho generador del tributo es el consumo. En el caso del impuesto sobre la renta, es la producción de renta a partir de una actividad lucrativa. En el impuesto de traspaso de bienes inmuebles es el traspaso de un bien inmueble. Ven que cada uno de ellos tiene en esa identificación, en ese hecho generador, una identificación del tributo del que estamos hablando. Y se supone que cada uno de esos hechos generadores son también un índice o concreción de capacidad contributiva, de capacidad económica. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo estoy consumiendo, quiere decir que tengo recursos, o por lo menos tengo crédito, para poder consumir. Eso significa que tengo una capacidad de contribuir. Si yo compro un bien mueble tipo vehículo y tengo que pagar un impuesto de traspaso de bienes muebles, es porque tengo recursos para comprar un vehículo. Y si no tengo recursos para comprar un vehículo, también tengo recursos para contribuir al sostenimiento del Estado. Y así sucesivamente. Entonces, en el hecho generador encontramos la identificación de esa capacidad contributiva de la cual hablamos cuando hablamos, por ejemplo, del principio de capacidad. Algunas de las características del hecho generador inciden en su aplicación práctica. Primero, ya hemos dicho aquí que el tributo proviene de la ley. O sea, se trata de una obligación ex lege, y es una obligación de derecho público. Como es una obligación de derecho público, entonces se rige por normas de derecho público. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con lo establecido en el artículo 12 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que habla acerca de los convenios entre particulares. Y señala que los elementos de la obligación tributaria, tales como la definición del sujeto pasivo, del hecho generador y demás, no podrán ser alterados por actos o convenios de los particulares que no producirán efectos ante la administración sin perjuicio de sus consecuencias jurídicas. Y les voy a poner un ejemplo que es quizás la mejor forma de explicarlo. José María, su profesor, el día de hoy no podía dar lecciones porque estaba en un asunto académico en otro país, y entonces me dijo: Cristian, hazme un favor, asumí vos las lecciones de estos días. Y aquí estoy yo, dándoles la lección. Eso es un convenio entre particulares. Y ese convenio entre particulares tiene efectos entre nosotros. Yo tengo la responsabilidad de darles las clases, tengo la responsabilidad de que ustedes aprendan en estas clases, y José María espera que yo cumpla con esas obligaciones. Entre nosotros el convenio es perfecto. Ahora, yo de la misma manera podría decirle a José María: bueno, José María, hagamos una cosa. Entonces, ya que yo asumí tus lecciones, asumí vos mis obligaciones tributarias. Sería un muy mal negocio para José María, pero podría ser que José María esté de acuerdo y diga: sí, está bien, yo me voy a hacer cargo de tus impuestos sobre la renta. Y entonces, José María firma conmigo un convenio en donde dice: yo me pongo de acuerdo con Cristian para asumir los impuestos de la renta de Cristian. Y así como yo asumí sus lecciones, él asume mi impuesto sobre la renta. Pero resulta que al final del periodo fiscal, cuando ya toca declararlo y cuando ya toca pagarlo, José María se da cuenta de la magnitud de su error y dice: caramba, pero es que qué mal negocio el que hice, tengo que pagar ahora un montón de millones por unas cuantas lecciones que dio Cristian a mi favor. Y como se da cuenta de lo malo de su negocio, dice: no, no, mira, la verdad es que no, esto fue excesivo, yo no voy a pagar esos impuestos. Si yo no pago, perdón, si no se pagan los impuestos a nombre de Cristian Merlos, la administración tributaria va a venir, me va a tocar la puerta y va a decir: señor Cristian Merlos, yo veo que usted sí tuvo facturación, por ende sí tiene obligación tributaria, veo que usted está activo, veo que está en su ejercicio, ¿qué pasó? ¿Por qué no me pagó el impuesto? Y entonces yo, que tengo un acuerdo con José María, les diría: ay, no, qué pena, pero es que yo tengo un acuerdo con José María de que José María sí va a hacer cargo de mis impuestos. Y entonces ahí la administración tributaria saca a relucir este artículo y dice: no, qué pena, pero el que usted se haya puesto de acuerdo con José María para que José María pague sus impuestos es un convenio entre particulares. A mí
Administración tributaria no me vincula ese acuerdo entre ustedes. A mí, francamente, me importa muy poco, me vale 3 paquetes de picaritas el acuerdo que usted haya hecho con José María. A mí quien me tiene que pagar es usted. Si ya después usted puede ir a tribunales a exigirle a José María que le reintegre lo que me tuvo que pagar a mí, porque ustedes habían firmado un acuerdo en donde él se hacía cargo de sus obligaciones tributarias, eso es cosa suya. Ya ahí usted será muy libre de hacer todo lo que usted quiera. Pero para mis efectos, administración tributaria, ese convenio que es perfecto, es válido, es legítimo, un poco abusivo, pero muy válido entre ustedes, a mí me resulta irrelevante. Es un convenio entre particulares que no afecta la obligación tributaria. Entonces ven, como ahí estoy justamente en la situación del artículo 12 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y esa situación se da no solo porque lo dice la ley en sí, sino porque además se trata de una obligación de derecho público. Y esas obligaciones de derecho público no se puede, por medio de un contrato entre partes, un contrato privado, anular, modificar el contenido de la obligación de derecho. Normalmente les decía, la obligación principal de la materia tributaria es la obligación de pago, y normalmente se trata de una obligación de dar. A partir de que se realiza el hecho generador, surge una obligación de algo. Ahora bien, ese pago puede realizarse de múltiples maneras, y el artículo 42 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios faculta a la administración tributaria a disponer otras formas de pago. Ahí pueden ustedes verlo en el texto de la norma, que el Ministerio de Hacienda puede definir, digamos, con base en las modificaciones y los avances tecnológicos, otras formas de pago. Ya no solo el efectivo, pueden ser transferencias, pueden ser, hay múltiples modalidades. En nuestro país todavía no tenemos una ley que dé lugar, por ejemplo, a la aceptación de criptomonedas. Todo lo contrario, nuestro país, y en particular la Administración Tributaria y el Banco Central, consideran que las criptomonedas no son dinero y por ende no son un medio válido de pago. Se puede hacer cambio con ellas, lo cual es muy malo porque hace surgir obligación de pago de impuestos por el valor agregado en ese cambio, y también del impuesto sobre la renta y un montón de cosas más. Pero si en algún momento llegásemos a tener una ley en donde se dice, bueno, de ahora en adelante vamos a aceptar criptomonedas como dinero, entonces la administración tributaria podría disponer, por medio de un decreto, que se acepten criptomonedas en pago de obligaciones tributarias. Y vean que ahí casualmente estaríamos haciendo cumplimiento de lo que señala el artículo 42 del Este en particular me gusta explicarlo, porque yo sostengo una tesis sobre esto que ahorita les voy a contar. El artículo 13 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios señala que la obligación tributaria no se afecta por circunstancias relativas a la validez de los actos o la naturaleza del objeto percibido por las partes, ni por los efectos que los hechos o actos grabados tengan otras ramas del derecho positivo costarricense. Esto significa que si yo obtengo recursos de actividades ilegales, esos recursos que provienen de actividades ilegales, si cumplen con la definición de hecho generador de, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, pues están sujetos al pago del impuesto sobre la renta. Y esto implica que, por ejemplo, actividades como el narcotráfico, que son abiertamente ilegales, pero que cumplen con el hecho generador del impuesto sobre la renta, deberían estar pagando impuestos sobre la renta. Cuando yo digo esto, y en especial cuando lo sostengo en foros internacionales, siempre hay alguien que se ofende y que se horroriza cuando lo digo, y dicen, mire, pero es que eso es como legitimar la actividad del narcotráfico, pero de nuevo yo insto a que pongan mucha atención a mis palabras, porque yo no he dicho que legitime a la actividad de narcotráfico, solo dije que tiene que pagar impuestos. No dije que eso implica un permiso, no dije que eso implica una autorización, no dije que eso implica una legitimación. Digo solo que tiene que pagar. Y claro, cuando lo digo en términos de narcotráfico, lo llevo al extremo y la gente se horroriza, pero entonces se los pongo para que lo entiendan también, ya no en términos de narcotráfico, sino simplemente en términos de, por ejemplo, un vendedor callejero.
que está vendiendo algo absolutamente lícito, está vendiendo, no sé, papitas, papas fritas, está vendiendo, o papas tostadas, está vendiendo ahí en el semáforo de la esquina. Ese vendedor callejero que no tiene una licencia municipal, que no tiene un permiso de salud, que no está inscrito ante la administración tributaria, realmente está haciendo un acto, no digamos ilícito, porque lo que está vendiendo no tiene nada de ilícito, pero sin cumplir con las demás normas del ordenamiento costarricense. No tiene permiso de salud, no tiene patente, no está inscrito en tributación, no está pagando tributo. Y los ingresos que él obtiene calzan perfectamente con la descripción de hecho generador que hace la ley del impuesto sobre la renta. Y entonces, partiendo de lo que dice este artículo 13 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, si él no está cumpliendo con las normas de derecho, o si sí lo está cumpliendo, para efectos tributarios es irrelevante. Él tendría que estar pagando impuestos. Tendría que estar pagando impuestos sobre las ganancias que obtiene a partir de la venta de picaritas, papitas, platanitos, lo que sea que esté. Esto es, digamos, en la práctica y en nuestro ordenamiento no es efectivamente aplicado, no es tan fácilmente aplicado, pero es lo que dice para todos los efectos la ley. Les cuento que en otros países sí se aplica, en otros países sí lo entienden también, más o menos en los términos en los que se los estoy contando. En nuestro país tienden a horrorizarse, en especial, y en las otras realidades latinoamericanas es donde más oposición me han puesto sobre este tema. Perdón, ¿alguien había levantado la mano mientras estaba hablando sobre este tema? ¿No? Bueno, se arrepintieron. Bien, el hecho generador, el hecho imponible, entonces, me ayuda a determinar también cuál es el objeto del tributo. Y tiene varios elementos. Hay un elemento subjetivo del hecho imponible, que es la conexión con el realizador del hecho imponible. Si lo piensan, por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta básicamente dice que quien realice una actividad lucrativa y obtenga utilidades a partir de ello, tiene que pagar impuestos. Y ese quien realice una actividad lucrativa, me identifica casualmente el elemento subjetivo del hecho generador. ¿Por qué? Porque ¿cómo sé yo quién fue el que le dio clic al interruptor del hecho generador? Me fijo en quién realizó la actividad lucrativa y ahí lo tengo. También hay un elemento objetivo del hecho imponible que tiene que ver con un elemento material o un elemento cuantitativo. De nuevo, en el impuesto sobre la renta es la realización de actividades lucrativas. Entonces, quien realice actividades lucrativas, o sea, no es cualquier persona, es quien realice ese tipo de actividades. No dice actividades lúdicas, no dice actividades recreativas, no dice actividades lucrativas. Si yo estoy realizando una actividad lucrativa, ahí estoy cumpliendo con el elemento subjetivo, estoy cumpliendo con el elemento objetivo del hecho imponible. Hay un elemento temporal también, y es que no es lo mismo que yo realice actividades lucrativas hoy a que las haya realizado hace 15 años, a que las haya realizado hace 10 años, a que las haya realizado incluso cuando era un niño, realizaba actividades lucrativas. Todas ellas son, pero no todas me las van a grabar en este periodo fiscal, porque me ayuda a definir el cuándo fue realizado. Hay también un elemento espacial, que tiene que ver con, en nuestro país, por ejemplo, tenemos, en el caso del impuesto sobre la renta, la aplicación del principio de territorialidad. Y entonces el impuesto sobre la renta dice, bueno, quien realice actividades lucrativas dentro del territorio costarricense. Cual quiere decir que si yo, que soy población económicamente activa, que estoy inscrito ante la administración tributaria y que estoy realizando actividades aquí, de repente me tengo que ir a Londres a firmar una escritura, esa escritura que estoy haciendo afuera es extraterritorial, o así debería entenderse. Y entonces no se cumple con el elemento espacial. Y también hay un tema cuantitativo. Y el tema cuantitativo tiene que ver con la realización del cuánto de ese hecho generador. Por ejemplo, con el hecho de cuánto estoy realizando. Si vemos el detalle del elemento material, tendríamos que decir que con el tributo se grava y se tiene que ver con lo que se está grabando. Normalmente lo que se graba en política tributaria tiene que ver con lo que se gana, con lo que se tiene o con lo que se gasta. Una de estas tres es la razón del tributo como tal
y relacionado con uno de estos tres viene definido el hecho generado. El hecho de que sea una manifestación de capacidad contributiva, de manifestación de capacidad económica, implica que puede ser tanto genérico, por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta, la obtención de renta, como muy específico. Por ejemplo, hay un impuesto casualmente a la importación y a la exportación de ciertos bienes. El elemento temporal lo podemos ver bien ejemplificado aquí en lo que dice el artículo 32 del Código de Normas, que es el que me define el momento en el que ocurre el hecho generador. Y en términos generales dice, se considera ocurrido el hecho generador de la obligación tributaria y existentes sus resultados, en las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan realizado las circunstancias materiales necesarias para que se produzcan los efectos que normalmente le corresponden. El caso típico del frente. Resulta que si yo tengo una actividad lucrativa, pues en esa actividad lucrativa estoy realizando durante todo el periodo fiscal mis negocios, mis actividades, y con ello voy a determinar al final del periodo cuánto fue lo que gané y a partir de eso voy a determinar lo que. Entonces ven que ahí tengo una situación de hecho, se refiere a lo que ocurrió durante ese periodo. En las situaciones jurídicas, desde el momento en que estén definitivamente constituidas de conformidad con el derecho aplicable. En el caso, por ejemplo, del impuesto sobre las rentas de capital inmobiliario, esto es muy visible y además es muy relevante para saber cuándo hay obligación de pago del impuesto. Resulta ser que el impuesto dice, bueno, se genera el impuesto a partir del momento en que se realiza la compraventa. Y yo les pregunto aquí, ¿cuándo se realiza o cuándo se perfecciona una compraventa? Señores y señoras futuros abogados, ¿cuándo se entiende perfecta una compraventa? De acuerdo con el derecho. Cuando hay acuerdo entre cosa y precio. Exacto. Cuando hay acuerdo entre cosa y precio. Y vean que esta norma, puesta en la realidad, genera diferencias en el tiempo. Porque entonces digamos que Eduardo, que me contestó la pregunta, Eduardo y yo nos ponemos de acuerdo y le digo, Eduardo, bueno, vea, yo le voy a vender esta computadora en el monto de $1,500. Y Eduardo me dice, mire, está bien, $1,500 la computadora. Ya entre Eduardo y yo ocurrió la compraventa. Pero le digo, Eduardo, eso sí, un día esto nos ponemos de acuerdo y le hago la factura y un día esto me hace la transferencia. Entonces, hoy que estamos 6 de mayo, nos pusimos de acuerdo, nos atrasamos un poquito. Yo le hice la factura el 20 de mayo y Eduardo me pagó en mitad de junio. Entonces, ¿cuándo ocurrió la compraventa? De acuerdo con lo que dijo Eduardo, ocurrió desde el momento en que nos pusimos de acuerdo. Y eso fue al inicio de mayo. Pero yo podría decir, no, mire, pero es que yo no había facturado. Hasta que yo no facturé, no ocurrió. Y entonces yo facturé a mediados o finales de mayo. Y también puede decir, pero es que además, o sea, tome en cuenta que a mí realmente no me lo habían pagado porque hay un impuesto de valor agregado de por medio y entonces a mí me lo pagaron en realidad hasta junio, entonces yo quiero declararlo hasta en junio. Y esto me lo resuelve casualmente esta norma que dice, no, qué pena, no me importa cuándo usted facturó, no me importa cuándo usted recibió, no, lo que me importa es cuándo se generó. Y se generó el día 6 de mayo. Y entonces ahí mi obligación surge desde ese momento. Y para todos los efectos de plazos y demás, se va a contar desde ese momento. Esto me ayuda, el elemento temporal, a hacer divisiones de tributos cuando son, por ejemplo, tributos periódicos o tributos instantáneos. En el caso del impuesto sobre el valor agregado, los sujetos pasivos lo tienen que declarar todos los meses. Y entonces es muy importante saber si el negocio lo realizamos, Eduardo y yo, en mayo o si lo realizamos en junio. Porque si lo realizamos en mayo, se va a declarar en los primeros 15 días de junio. Si lo realizamos en junio, se va a declarar y pagar hasta los primeros 15 días de julio. Entonces vean que hay un efecto temporal ahí que financieramente hablando es importante. Porque digan entonces que ya no fue el pago de $1,000, sino el pago de $1,000,000. Y $1,000,000 genera, por impuesto de valor agregado, $130,000. Que no es lo mismo que yo pague $130,000 hoy a que los pague dentro de mes y medio. Entonces, es muy importante saber cuándo ocurrió eso. Y para las empresas, en especial por temas de flujos, de efectivo y demás, resulta que es muy importante. Y es muy importante también
para otro de los elementos que dice ahí, que es la individualización de las obligaciones. Porque entonces, si yo tenía que haber pagado eso en la declaración de mayo y lo hice hasta en la declaración de julio, la administración tributaria podría venir y fiscalizarme solo mayo y decir, usted en mayo cometió un error y en mayo le voy a cobrar ese error. Y, por supuesto, ayuda a determinar también la ley vigente al momento de celebrarse el hecho imponible. Hace poco en nuestro país ocurrió una reforma fiscal importante. La reforma fiscal dijo, bueno, vamos a entrar en vigencia de las normas a partir del mes de junio. Y entonces a partir del mes de junio va a entrar en vigencia esto y entonces todo lo que yo realicé en mayo estaba libre. Lo que realicé en julio ya estaba cargado con. Y entonces vean que ahí es muy importante saber si lo realicé en una fecha o si lo realicé en otra. Si se entiende realizado cuando acordamos cosa y precio, o si se entiende realizado hasta que nos pusimos de acuerdo sobre el monto total a pagar. Entonces vean que sí tiene mucha relevancia para todos. El elemento espacial también es importante, nos ayuda a definir lo que se considera renta de fuente costarricense. En especial, por ejemplo, si vivimos como lo hacemos nosotros en un principio de territorialidad, nos ayuda a definir si fue realizado dentro del territorio nacional o no, y si fue realizado dentro del territorio nacional, si es gravable o no es gravable en Costa Rica. Y esto da lugar también a la suscripción de tratados de doble imposición, porque hay otros países que no funcionan con el principio de territorialidad. De hecho, hay otros principios, además del de territorialidad, está el de residencia, el de nacionalidad. Y entonces hay que hacer una conjunción de los principios aplicables en unos y otros países para ver entonces dónde hay que grabar las ganancias generadas, en especial por empresas transnacionales, por empresas internacionales, por transacciones internacionales y demás. En el caso nacional, además, por ejemplo, es muy claro en el caso de las municipalidades, porque las empresas tienen que pagar impuestos de patentes. Pero si yo, por ejemplo, estoy inscrito ante la Municipalidad de San José porque tengo una oficina en San José, pero vendo mis productos a lo largo de todo el país, ¿a quién le tengo que pagar? ¿Solo a la Municipalidad de San José, porque tengo mis oficinas en San José? ¿O a todas las municipalidades, porque hago negocios en todas las municipalidades? Bueno, de acuerdo con la normativa, les tengo que pagar a todas. De acuerdo con la Municipalidad de San José, les tengo que pagar a todas las municipalidades de San José, pero no es así. De acuerdo con la ley, le tengo que pagar un poquito a cada una de las municipalidades, de acuerdo con la cantidad de negocio que realicé en cada una de ellas. Bien, otro tema importante, además del hecho generador, es el tema de la sujeción y de la no sujeción. La norma tributaria, cuando se genera, normalmente indica también algunos supuestos de no sujeción. Dice, bueno, no se consideran sujetos, por ejemplo, no sé, la Cruz Roja Costarricense o el Departamento de Bomberos o la venta de productos al Estado, o hay varias modalidades de no sujeción. Y cuando hay no sujeción, lo que sucede es que en realidad no se llega a realizar el hecho imponible, a pesar de que la conducta calce perfectamente con la situación fáctica prevista por la norma, se entiende que no se llega a realizar el hecho imponible. Las no sujeciones son aclarativas, son instructivas, pero hasta podrían ser suprimibles, porque básicamente lo que dicen es, a pesar de, entiéndase que no ocurre. Y son una delimitación negativa. Cuando yo digo que alguien no está sujeto o que una situación no está sujeta, entonces no surge ninguna obligación tributaria respecto de ese alguien o respecto de esa situación. Lo cual significa que no hay ni obligación principal ni obligaciones accesorias. Y grábense esto muy bien. La no sujeción implica no cumplimiento de obligaciones principales ni tampoco obligaciones accesorias. La exención es un mecanismo distinto, tiene, digamos, un objetivo parecido, pero de una manera distinta. En los sistemas tributarios actuales, básicamente lo que se hace es crear hechos imponibles muy amplios y limitaciones muy puntuales. Por ejemplo, en el caso del impuesto sobre el valor agregado costarricense. El impuesto sobre el valor agregado dice, se grava toda venta de bienes y mercancías y toda prestación de servicios. Excepto este y este caso. La lista puede ser extensa, todo lo extensa que el Congreso quiera, que los legisladores quieran, pero son muy puntuales.
Porque en el caso de la exención sí se realiza el hecho imponible, solo que casualmente por la disposición o por el deseo del legislativo se dice en ese caso en particular, aunque sí se cumple el hecho generador, pues no se va a pagar impuesto. No surge la obligación de pago del impuesto. Por eso se considera una norma contrapuesta, porque la exención va en contra del tributo como tal. Dice, sí se realizó, pero a pesar de eso no exijo el cumplimiento, no exijo el pago de un tributo. Es en sí una técnica desgravatoria que refleja una intención de gasto del Estado. Básicamente, ¿por qué? Porque digamos, si yo doy una exención en aquel impuesto a la aportación de zapatos que les había hablado en otras sesiones, si doy una exención a los zapatos ortopédicos, yo estoy haciendo un gasto como Estado en todas esas personas que necesitan un zapato ortopédico y les digo, vean, a ustedes renuncio al impuesto que tenía que cobrar para que a ustedes les salga más barato el zapato ortopédico, que ya de por sí era un poco más caro. Entonces, para no agravar todavía más la situación, yo renuncio a mi tributaria. Las exenciones las hay objetivas y las hay subjetivas. Por ejemplo, una exención objetiva sería la exención a los zapatos ortopédicos. Una exención subjetiva sería una exención a la Cruz Roja costarricense. Y le digo, a la Cruz Roja, cuando le vendan a la Cruz Roja, no le cobren. ¿Ven? Ahí hay dos versiones de la exención. Se parece a la sujeción, a las no sujeciones, en que realmente nos llevan aparejado la obligación de pago del tributo. Pero son distintas en mecanismos, en especial porque en las no sujeciones, como les dije, no hay obligación principal ni tampoco obligaciones accesorias. Mientras que en la exención sí que hay obligaciones accesorias. No hay obligación de pago, pero sí hay obligaciones accesorias, como por ejemplo la obligación de declarar. La razón política es la exigencia de obligaciones formales en la exención. Y esto es casualmente la razón por la que yo puedo desear una exención y no una sujeción, porque yo sí quiero tener la información. Como administración tributaria, por ejemplo, sí quiero tener la información para poder ir a fiscalizar, ya no a usted, a quien le dé la exención, sino a los otros. Y cuidado que también a usted, porque me interesaría saber si están cumpliéndose los requisitos y las condiciones que dije para esa exención. Básicamente, la exención tiene una finalidad extrafiscal y es, no sé, promover o facilitar el acceso a zapatos ortopédicos, en el caso de la exención a los zapatos. Están sujetas a reserva de ley, porque básicamente, al igual que la creación de los tributos está sujeta a reserva de ley, la exención del pago de un tributo también tiene que estar sujeto a reserva de ley, porque se trata de una limitación al deber de contribuir. Bueno, este es el tema que les tenía para el día de hoy. Abro espacio para preguntas, si de todo lo que hemos estado conversando tienen alguna duda, alguna interrogante. Eduardo. Profe, vieras que no me queda del todo clara la diferencia entre la exención y la no sujeción. Si pudiera repetir, porfa, se lo agradecería. Claro, claro. Sí, y es muy común que de entrada no quede totalmente claro, porque al final de cuentas, tanto la exención como la no sujeción logran un no pago. A ver, en el caso de la no sujeción, comencemos por los efectos. En el caso de la no sujeción, ¿qué logramos? Logramos que no tenga que pagar, y usted me podría decir, mire, pero es que en eso no se diferencia de la exención, y es cierto. En la exención también logramos que no tenga que pagar. Pero en la no sujeción logramos también que no tenga que declarar, que no tenga que realizar pagos parciales, que no tenga que llevar contabilidad, que no tenga que cumplir con ninguna de las obligaciones accesorias, lo cual no es cierto del lado de la exención. En el lado de la exención, sí tiene que declarar, sí tiene que llevar contabilidad, sí tiene que entregar información de terceros, sí tiene que entregar información propia, sí tiene que soportar fiscalizaciones y demás. Entonces, cuando el legislador crea la norma de creación del tributo, la norma del tributo específicamente, dice, bueno, voy a crear un impuesto a la aportación de zapatos en general. Y entonces digo, bueno, doy una exención a quien porte zapatos ortopédicos. Como doy una exención, entonces cuando vende zapatos ortopédicos,
esos no tienen que pagar el impuesto, básicamente están libres de. Pero en cambio, digo, dentro de la misma norma de creación, y entiéndase, no sujeta la aportación de sandalias. Entonces, todos los que portamos zapatos estamos realizando el hecho generador del tributo. El que porta zapatos ortopédicos también está realizando el hecho generador del tributo. La diferencia está en que el que porta zapatos ortopédicos, por una exención objetiva, porque son zapatos ortopédicos, no tiene que pagar el tributo. Y el que porta sandalias no está realizando el hecho generador del tributo porque la norma dijo, ahí hay un caso de no sujeción. El que porta zapatos ortopédicos no paga el impuesto, pero sí tiene que declarar que porta zapatos ortopédicos, sí tiene que dar información sobre sus zapatos ortopédicos, sí tiene que tener una contabilidad sobre sus zapatos ortopédicos, sí tiene que cumplir con todas las obligaciones accesorias. El que porta sandalias anda libre y feliz por la vida porque no tiene que cumplir con ninguna obligación. Tanto las no sujeciones como las exenciones están señaladas en la ley. De hecho, si usted agarra, por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta o la ley del impuesto sobre el valor agregado y hace una lectura, incluso una lectura rápida, se va a encontrar que hay un artículo que dice no sujeción y hay otros artículos que dicen exenciones. En la no sujeción se va a encontrar una lista de personas, de entidades o de situaciones a las cuales no se les sujeta. Y se va a encontrar en las exenciones una serie de personas, entidades o situaciones a las cuales se les exime. Se les da una exención. Ahora, la exención, por ejemplo, puede ser hasta un monto específico, hasta una cantidad. Puede ser no total, sino parcial. Les pongo el caso del impuesto sobre el valor agregado. En el impuesto sobre el valor agregado, en especial, o sea, a la electricidad, al consumo de electricidad y al consumo de agua. En el caso del consumo de agua, si no me equivoco, son 30 metros cúbicos, la cantidad que está exenta. Entonces, si usted en su casa consume 30 metros cúbicos de agua o menos, no tiene que pagar impuesto de valor agregado. Si consume 31, tiene que pagar impuesto sobre todo. Entonces, vean que la exención está limitada. En uno y en otro caso, usted está realizando el hecho imponible, pero en el primer caso, como hay una exención que dice no tiene que pagar, entonces siempre y cuando esté en 30 o menos, no tiene que pagar. En el segundo caso, cuando realizó 30, cuando consumió 31 metros cúbicos, tiene que pagar y tiene que pagar sobre todo, incluidos los primeros 30. Entonces vean que esa es la exención y la hago así para poder limitar ese monto. En cambio, si digo, a ver, no se consideren sujetos los consumos de la Cruz Roja Costarricense, por decir algo, o de la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, no importa si la caja, al igual que usted, consume agua, a la caja no le van a cobrar IVA. ¿Por qué? Porque ella tiene claro que en la norma se dijo hay una no sujeción para ella. Y entonces la caja no solo no va a pagar IVA, sino que del todo no tiene ni que declarar consumo, ni llevar controles, ni nada. Si en cambio, por ejemplo, lo que digo es una exención a favor de, porque también pueden haber exenciones a favor de, lo que digo es a esa persona no le cobre el impuesto. Entonces, por ejemplo, si le digo a Eduardo le voy a conceder una exención en el pago del impuesto sobre la renta, entonces Eduardo no tiene que pagar impuestos sobre la renta, pero Eduardo sí me tiene que declarar. Y si a Cristian señalo que hay una no sujeción que le es aplicable, Cristian no solo no me tiene que pagar, sino que del todo no me tiene ni que declarar. Ambas reglas las va a encontrar usted en la ley. Ahora sí. Sí, profe, más claro, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Janina. Profe, entiendo que hoy es su día último de clases con nosotros y me preguntaba si los días anteriores ha facilitado estas presentaciones y a través de qué medio. No, yo las facilito después de la anterior, que ya la tenía que haber subido, ahora no la logré subir, tuve problemas con Metics, pero tanto la anterior como esta se las voy a facilitar y se las voy a poner ahí en Metics, que yo tengo acceso al Metics de José María, van a estar ahí junto con el resto de los materiales del curso. Ok, gracias. Un gusto.
Bien, ¿alguien más? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues en ese caso les agradezco mucho por la atención prestada. Fue un gusto compartir con ustedes estas lecciones. Les deseo lo mejor y nos veremos cuando ya sean por ahí abogados también. Saludos a todos. Muy buenas tardes. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Gracias. Con gusto. Chao, chao.